Nos alegra tenerlos aquí un miércoles más en esta mitad, el ombligo de la semana, ¿no? Y hoy vamos a estudiar un tema muy especial, muy lindo, la verdad, y espero que sea de aliento y de ánimo para todos nosotros lo que Dios nos trae hoy. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias por dirigirnos, por amarnos, por traernos este miércoles más para escuchar tu voz, Señor, y para saber lo que hoy nos tienes para cada uno de nosotros. El tema de hoy es muy importante, Padre. El tema de hoy nos va a recordar lo bueno que eres, Señor. A veces por circunstancias de la vida, quizá te damos la espalda, te olvidamos, y tantas cosas que incluso inconscientemente hacemos, pero hoy tú nos recuerdas que estás con nosotros, Señor, que eres un Dios de amor. Y te pedimos de manera especial que hoy obres en cada uno de nuestros corazones y que tu Santo Espíritu nos pueda hablar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Amén. vamos a iniciar. Ahora sí, espero que, bueno, ¿qué hicimos durante este tiempo que no hubo grabación? Para los que nos vean a través del canal y a través de las redes sociales, nos hemos dividido en dos equipos. Un equipo busca Primera de Reyes 17, del 1 al 24. El segundo equipo, Segunda de Reyes 4, 8 al 37. Ustedes allí en sus casas pueden elegir qué equipo ser y contestar las siguientes preguntas que ya las hemos preparado para contestarlas, ¿no? Empieza la primera pregunta del primer equipo. Resumen de lo leído. ¿Quién nos quiere contar qué aprendió en esta historia? ¿Qué encontraron? ¿Qué detalles y de qué historia pues nos habla? Pues en Primera Reyes 17 el contexto pues que yo sabía era que pues había un rey que se llamaba Acab y pues tenía una esposa que era Jezabel, si no estoy mal, y que por causa pues de la adoración de ellos pues Elías le pidió a Dios que diera sequía am, pues al reino del norte y luego pues con el tiempo Dios condujo a Elías a una ciudad, si no estoy mal, que se llama Serepta, hacia una viuda y pues quien lo alimentó por muchos días y pues por la buena voluntad de la viuda y todo eso pues Elías por obra y gracia de Dios pues resucitó al hijo de la muerte. Ok, Ashley, de verdad así es la historia claramente. Voy a añadir ciertas cositas en cada pregunta si es necesario, pues. Esta historia nos hablaba acerca de una viuda, para poner en contexto al otro equipo que no la pudo leer. La vida de una viuda era bastante difícil, y si hoy en día es difícil quedar viuda o viudo, pues en la época de antes mucho más. Y los israelitas estaban en una completa idolatría, dice la Biblia, adorando a dioses como Baal y como Acera. A causa de eso, entonces, se encontraban en una sequía de 3 años sin llover, ¿sí? Y todo lo que puede implicar eso, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo esta historia, ¿no? Segunda pregunta. Si la Biblia nos dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso nos dice la Biblia. ¿Por qué entonces Elías le pide a una viuda que lo alimente? En las situaciones que ya hemos visto antes, ¿no? ¿Quién lo va a decir? ¿Quién lo va a explicar? Ok, mami. Eh, me, me correspondía, creo que la segunda, ¿cierto, equipo? No recuerdo si era la segunda o la tercera. Sí, señora, seguro. Ok, ok. Este, ¿Por qué Elías le pide a la viuda que lo alimente? Pues
llegamos a la conclusión de que fue por un mandato de Dios, porque no había alimento allí donde Elías estaba resguardado, había escaseado, el agua se había secado y Dios tenía todo planeado y calculado para que fuera Sarepta, y allí en la casa de una viuda, pues él iba a, o a través de esta viuda, Dios iba a atender las necesidades de este profeta, ¿no? Él fue porque Dios se lo ordenó. Ok, muy bien. Notaron, me imagino, algo interesante y es que le pide en primer lugar que lo alimente a él como un símbolo de que muchas veces uno se pone a uno mismo en primer lugar y no a Dios. Sí, en este caso es como una simbología, ¿no? La viuda primero alimenta a Elías antes que a ella misma y a su hijo. Nosotros deberíamos también darle el primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa. Y sin embargo, el versículo 15 nos da la respuesta a eso que ella hizo, ¿no? Imagino que lo notaron en el versículo 5 cuando dice que al final hubo comida por muchos días. Entonces, sencillamente ella confió en las promesas de Dios, ¿no? Y eso me parece a mí maravilloso. Tercera pregunta. ¿En qué momento la viuda reconoce que Elías es un varón de Dios? Bueno, esto sucede cuando, bueno, después de esos días, pues que hubo alimentos, el hijo de la viuda enfermó y murió, ¿sí? Entonces, pues ella culpa a Elías, ¿sí? Pues de la muerte de su hijo, y él coge al hijo de ella, lo toma pues en sus brazos y va y le clama al Señor, ¿sí? Le dice pues que porque ha traído esa desgracia a la viuda, si por el contrario pues ella le ha dado a él de comer con su hijo, que esto no es justo con ella, entonces, y le clama y le dice que por favor le devuelva pues la vida de su hijo. Y así es, pues el Señor escucha su oración y le devuelve revivió al niño. En ese momento él va con el niño donde la viuda, y ahí es donde ella le dice a él que él es un hombre de Dios, ¿sí? Que cree en él y que cree en la verdad de Dios, quien habla a través de él. Así es, Angie dijo, hay muchas cosas importantísimas que vamos Sí, a tratar en este tema. vale. Dime. Yo quería decir que hablábamos con Angie que si el niño había muerto por hambre quizá, pero yo aquí pues releyendo otra vez, dice que en el 15 que comió Elías, ok, y entonces él en el versículo 15 dice que comieron muchos días. Comió Elías, comió ella y su casa, ¿no? O sea que probablemente, pues el niño no murió o el hijo de la viuda no murió de hambre, porque dice que muchos días comieron. Y después fue que, después de estas cosas, dice en el 17, cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Entonces, que la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Entonces, pues ahí como que la misma Biblia nos da un bosquejo de lo que fue realmente o no de lo que fue realmente, sino que no murió el niño por hambre, ¿no? Claro, pero sí, Yo digo que, dime, Angie. ay, no, no creo que haya sido por hambre ahorita también, quien lo dice la señora. Creo que esto fue como para reafirmar también como esa fe de ella en el Señor, porque a la final ella le dice que, pues que ahora sí está convencida de que Dios ha hablado por medio de él, porque primero cuando el alimento, pues que ella no tenía alimento para darle, él le dijo, no importa, primero dame pan y vas a tener alimentos. Y así fue, y luego sucede lo del hijo, entonces como que empieza ella a reafirmar aún más esa fe en el Señor.
de que esas promesas sí se habían cumplido. Bueno, maravilloso y me encanta el debate y me encanta que esto nos motive a hablar, ¿no? Y a expresar nuestra opinión, eso es lo importante. Y efectivamente, como bien ustedes lo dicen, vamos a analizar, quizá no completamente y a profundidad esto, porque yo creo que tiene tantas cosas que nos debe enseñar. Sin embargo, hay algo que aquí me llamó la atención cuando estaba estudiando el tema. Dios le proveyó a ella y a su familia sus necesidades básicas, ¿sí? El alimento no le faltó, dice la Biblia. No por eso murió el niño murió a causa de una enfermedad que le dio. Y entonces no solamente le provee lo básico, que era un milagro igual, sino también le provee algo imposible, ¿sí? O sea, de hecho, lo primero ya también era imposible, porque ya veíamos el contexto de la historia, ¿sí? Pero en la segunda se lo recuerda otra vez, el Dios de lo imposible orando de nuevo, ¿sí? Y durante todo Primera de Reyes 17, veíamos que ella hablaba como el Dios de Elías, no como el Dios de ella. A veces nosotros queremos que Dios sobre milagros en nosotros, pero Dios allá y yo acá, ¿no? ¿Sabe? Dios, ayúdeme, pero una vez quizá hecho el milagro, hasta luego, porque, ¿sí? Usted allá y yo acá, somos personas diferentes, ¿sí? Y la viuda tuvo que creer, dar ese primer paso, para entonces poder también recibir el milagro, ¿no? Y Dios nos muestra su cuidado divino. Él es un Dios de milagros chiquitos, quizá, también son milagros, y de milagros también que uno dice, wow, impresionante, ¿no? Bueno, vamos entonces a pasar a la segunda historia, Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. Y iniciamos con con la primera pregunta. Resumen de lo leído, ¿cuál fue el contexto de esta historia? Bueno, en esta historia es sobre Eliseo y la tsunamita. ¿Qué pasaba? Que Eliseo pasaba constantemente por la casa de ella. Entonces ella le daba de comer cada que él pasaba. Y ella se da cuenta que él es un varón santo de Dios y le ruega a su marido que le hagan un aposento donde él pueda quedarse a comer y a dormir, ¿sí? Efectivamente lo hacen y él se queda ahí. Al siguiente día él manda al criado a preguntarle, a llamarla a ella para preguntarle qué quiere que haga por ella, que si necesita que hable con el rey o con algún general del ejército o algo, pero pues ella no dice nada, ¿no? Ella le responde textualmente, yo habito en medio de mi pueblo, o sea, no le pide nada. Y el criado le dice que ella no tiene hijos y su marido ya está viejo. Entonces, Eliseo le dice que el año próximo, el año que viene, va a quedar pues embarazada, que va a tener un hijo. Entonces ella le dice que, pues, que no se burle de ella. Y al año siguiente ya pues tiene su hijo en el tiempo que él le había dicho. Y el niño creció, pero un día como que le da un dolor de cabeza, ¿sí? El niño muere y ella va a buscar ¿a quién? A Eliseo de nuevo. Cuando la ve él, pues él se ve que está acercando, pues él le pregunta que si están todos bien, que qué pasa, ella le dice que sí, pero pues le manifiesta que está pues el niño enfermo. Y él manda a su criado como con el bastón, creo que es eso, ¿sí? Para que el báculo dice exactamente a dónde está el niño. El niño estaba reposando en la cama que ellos, en el aposento que ellos le habían construido. Él va, le pone el báculo encima del niño y se devuelve a donde Eliseo y le dice que el niño no despertaba. Entonces Eliseo se dirige hasta la casa, cierra las puertas de la casa ahora y se tiende sobre el niño, la boca, los ojos, las manos, las tiende sobre el niño y el cuerpo del niño entra en calor. Después da un paseo por la casa y se tiende nuevamente sobre él. Dice que el niño estornudó 7 veces y abre los ojos
Y ya ahí pues él manda a llamar a la tsunamita y le dice que ya, digo, pues se lo entrega. Ya el niño volvió a estar con vida. Listo, interesantísima esta segunda historia también. De ambas, no, ambas son increíbles, ¿no? Dios tiene un sueño para nuestra familia y es lo que hoy vamos a aprender. Él quisiera que nuestra familia, que nuestro hogar fuera un pedacito de cielo aquí en la tierra, ¿sí? En el cielo, ¿quién vive? Dios, ¿cierto? En el cielo Pues Dios, Jesús, ¿cierto? Así que si Él quiere que nuestra familia sea un pedacito de cielo en la tierra, ¿quién tiene que vivir en nuestra familia? Jesús Dios. también, ¿cierto? Así es. Dios. Muchas gracias por ese resumen, Ronald. ¿Ok? Vamos a la segunda pregunta. ¿A las familias buenas les suceden cosas malas? Listo, Valen, esa respuesta me tocó a mí. A las familias buenas les suceden cosas malas y pues nosotros concluimos con que sí, con que a todas las personas en su momento también pues viendo que vivimos lastimosamente en un mundo donde existe mucha maldad, mucho pecado y nosotros los seres humanos siempre cuando pasamos por pruebas, siendo enfermedades o muerte, lastimosamente culpamos de una vez a Dios, sabiendo que en parte Él siempre va a querer lo mejor para nosotros y no vemos que eso también tiene otro lado y es pues Satanás que también hace que esas cosas puedan llegar a nosotros, ¿no? Igual como le sucedió a Job, que siempre pongo ese ejemplo porque pues me impacta mucho por todo lo que todo lo que le sucedió a él. Sin embargo, él mantuvo su fe y sabía que Dios siempre tenía un plan muy bueno para él. Entonces nosotros debemos pensar en eso, en que no debemos perder la fe y no debemos perder la confianza en Dios. ¿Y ya? Listo, Carol, perfecto, así es. En conclusión, claro, a las familias buenas, entre comillas, ¿no? Porque ves, también sabemos que cometemos errores y muchas cosas más, pero también le suceden cosas malas, ¿cierto? Y claro está este caso, ¿no? Última pregunta. Analizando la respuesta y la pregunta de la tsunamita en los versículos 26 y 27 respectivamente, ¿cuándo acontecen los milagros? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Cuándo acontecen los milagros? Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué concluimos nosotros como grupo? Respecto a esta respuesta y pregunta, ¿no? De la mujer tsunamita, ¿cuándo acontecen esos milagros y cuándo es la tendencia de que acontecen esos milagros y también para nosotros? Esos milagros acontecen cuando nosotros estamos quizás perdidos, con nuestro corazón lleno de angustia, eh, sentimos que por qué Dios, tenemos como esa tendencia de, pero ¿por qué hace Dios esto conmigo? ¿Sí? Entramos como en ese choque emocional del por qué, el cuestionamiento, y es allí donde Dios se manifiesta. Me parecen estas historias maravillosas y la historia de la mujer tsunamita nos deja una reflexión impresionante. Eliseo fue un varón de Dios, ¿sí? Por eso la hospitalidad de ella, por eso el que ella dio sin esperar nada a cambio, ¿sí? Porque recordemos que la promesa de Dios nos dice que es mejor dar que recibir. Por eso ella también aprendió a recibir en este caso, pues un hijo que llegó, ¿cierto? Pero un hijo que le fue quitado. Entonces, fijémonos en el dolor que esta madre se tuvo que enfrentar. Le, le entregaron un hijo, el cual ella no esperaba, ¿cierto? Y fue Dios el que lo dispuso así. Después ese hijo muere. Entonces,
emocionalmente ella estaba en un shock, a pesar de ser una mujer de Dios, pues es que era su hijo, era de sus entrañas. Entonces, y finalmente Dios le devuelve a ella a su hijo. Entonces, de esta manera, su fe fue probada, como muchos de nosotros también. Nuestra fe es probada de diferentes maneras, una enfermedad, la muerte de un ser querido, una situación familiar, conflictos dentro del hogar, con nuestros hijos pruebas, con nuestros esposos o los esposos con sus esposas, separaciones. Bueno, es que estamos en un mundo donde como familia somos vulnerables a todas estas situaciones, ¿cierto? Y mientras estemos en esta tierra, pues vamos a ser susceptibles a enfrentar cualquier tipo de prueba mientras estemos aquí. Pero la diferencia la hace una cosa, lo que dijo Valentina, Dios quiere que nuestros hogares se conviertan en ese pedacito de cielo. Entonces, encontremos, busquemos a Dios cada día, lo vamos a hallar. La tsunamita confió su pena a Eliseo, ¿ya? Ella confió en Dios, Dios dio una respuesta, eh, Dios es el mismo que quita, Dios le da a ella la oportunidad de ser madre, Dios le quitó un hijo, Dios vuelve y se lo entrega. Entonces, de esta manera, su fe fue probada y las pruebas le permitieron a ella que creciera en fe y a nosotros también. Las pruebas deben edificar nuestra fe. Debemos confiar en Dios de esa manera. Nuestra fe también es probada, nuestra confianza en Dios también es probada. Entonces, recordemos que nosotros, todos los que estamos acá, todos los que nos ven en Facebook y en Instagram, o los que ven ya este video guardado, recordemos que somos especiales también para Dios, que si tenemos algún deseo en nuestro corazón, Dios conoce nuestro deseo, Dios conoce nuestra necesidad. Entonces, vayamos a Él, recurramos a Él en fe, así estemos destruidos, así no estemos deshechos, porque pues nuestra humanidad siempre tiende a no confiar en Él, pero si Él hizo esto con estas familias, con la viuda, ¿sí? Con la mujer tsunamita, pues Él lo hace con nosotros también, porque nosotros somos sus hijos, porque nosotros somos su pueblo. Entonces, el Señor está con nosotros y no nos cansemos de hacer el bien. Recordemos eso, que sobre mucho nos pondrá Dios con cosas pequeñas que hayamos sido fieles nosotros, y Él tiene algo especial y maravilloso preparado para nosotros. Entonces, de verdad que son historias que nos tienen que llenar a nosotros como familia de esperanza. Claro que sí, tía, fascinante. Yo creo que ya mi tía, mejor dicho, ya podemos orar e irnos. Bueno, y sí, recordar, por ejemplo, como decía Carol, la historia de Job, ¿no? Job decía, Dios dio, Dios quitó, porque Job ni siquiera sabía lo que estaba detrás de su historia, ¿sí? Lo que estaba en juego detrás. Él, sin embargo, confió en Dios, ¿no? Así como estas dos historias también hemos podido ver que también hay una confianza en Dios. ¿Cuándo acontecen los milagros? Una pregunta que a mí me llamó mucho la atención. Cuando a ella le preguntan, ¿cómo está usted y cómo está su familia? ¿Qué es lo que ella responde? Bien. La primera respuesta de ella es bien, ¿sí? Cuando a nosotros nos preguntan, ve, ¿cómo le ha ido, Carolina? ¿Cómo está, Ronald? ¿Qué tal va su familia, Angélica? Quizá la respuesta de todos es bien, ¿sí? Es lo normal y es lo natural. Pero ese bien muchas veces esconde carencia, necesidades, violencia, insultos, falta de amor, momentos terribles que se están pasando, que solo la persona es consciente de eso, ¿sí? ¿A qué me voy yo con esta pregunta? Los milagros acontecen cuando en el versículo 28 ella cuenta su problema, ¿sí? Los milagros acontecen cuando
sabemos y somos conscientes de que no todo está bien, ¿sí? De que definitivamente necesitamos a Dios. Sin más, entonces, vamos a desglosar las lecciones que estas dos historias nos dejan, aunque ya las lecciones prácticamente las han puesto allí, ¿no? Bueno, primera lección. ¿Cuáles son las prioridades en tu familia? ¿Y por qué hago esta pregunta? Cada quien se responderá. Sí, estas son preguntas que sencillamente cada quien en su mente se responderá. Porque dependiendo de las prioridades que mi familia tenga, a eso le van a dedicar más tiempo. Entonces ya empezamos a analizar, bueno, mi esposo qué prioridades tiene, yo qué prioridades tengo, mis hijos qué prioridades tienen, ¿sí? Como familia. ¿Por qué esta pregunta es tan esencial? Porque Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todo lo demás, deudas, problemas, violencia, tantas cosas, Dios lo resolverá, ¿sí? Entonces, nosotros, como en la primera historia, en el ejemplo de la viuda, debemos, antes que pensar en nosotros, démosle el primer lugar a Dios. De hecho, eso también es pensar en nosotros, porque en Dios está absolutamente todo, ¿sí? Entonces, voy aquí a traer un ejemplo hablando lo del diezmo, aunque en algún momento vamos a tratar bien este tema. El diezmo es un dinero que le corresponde a Dios, ¿sí? Y muchos decimos, no, pues es que no me alcanza, o no entiendo incluso, no entiendo cómo es esto de devolverle a Dios el diezmo. Vuelvo y lo digo, lo vamos a estudiar bueno, en su totalidad muy pronto. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco está en darle primero a Dios lo que le corresponde. Dios se encarga del resto, se encarga de que le alcance el dinero, se encarga de absolutamente todo. Lo mismo con el tiempo. Es que no me alcanza, es que yo no sé en qué momento leer la Biblia en el día, porque es que yo corro con los niños, corro aquí, el desayuno, el almuerzo, le sirvo a mi esposo el tinto, y tantas cosas. ¿Cuál es su prioridad? Si su prioridad es Dios, su primer lugar va a ser Dios y el tiempo le va a alcanzar para lo demás, ¿sí? Segunda lección. ¿Cuál es el fundamento de tu casa? Esto es tan lindo y tan importante. Vamos a leer Mateo 7, 24 y 27. Vean lo que dice. Y prestémosle mucha atención a las palabras que allí están subrayadas, ¿ok? Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Jesús, pero al oír se le añade algo y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vean lo que sucede con esta casa. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Pero qué sucedió con esta casa? Esta casa no cayó. ¿Por qué? Porque es que no sufrió nada. No, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, siguen los versículos. Pero cualquiera que me oye, también oyó a Jesús, pero no hace estas palabras. Lo voy a comparar con un hombre insensato, dice Jesús, que edificó su casa sobre la arena. Entonces, no sobre la roca, a quien representa la roca a Jesús, sino sobre la arena. Desciende lo mismo que con la casa que construyó sobre la roca, ¿cierto? Desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, pero a diferencia de la primera, esta sí cayó y dice que fue grande su ruina. Con esto, ¿qué aprendemos? ¿Cuál es el fundamento de tu casa? ¿Sí? Puede venir la muerte, como en la segunda historia. De hecho, en la primera también, ¿no? Puede venir la muerte, puede venir tantas situaciones, el divorcio, la soledad, la depresión, tantas cosas pueden venir, la enfermedad, en este caso de pandemia. Pero cuando nuestro hogar tiene un fundamento en Jesús, cuando decidimos ponerlo en primer lugar, como la primera lección, desciende lluvia, vienen ríos, vienen problemas, vienen enfermedades, viene muerte, vienen muchas cosas, viene crisis, pero Jesús promete que la casa no va a caer. ¿Por qué? Porque lo tienen a Él en su hogar, ¿sí? Tercera lección. ¿Tienes un encuentro diario con Dios y tu familia? Vamos a ver qué nos dice Job 1:5. Vean lo que dice. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite,
Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, refiriéndose a sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros somos, si no hay absolutamente nadie más que conozca estas cosas que hoy nosotros estamos aprendiendo, nosotros tenemos que ir a llevar esa luz a nuestro hogar, ¿sí? La idea de tener un encuentro diario con Dios es tenerlo en la mañana, como dice aquí. Job oraba por su familia en la mañana, ¿sí? Con nombres propios, por cada uno de ellos. Nosotros, ¿qué tenemos también que hacer? No solamente orar por cada uno de ellos, orar con ellos, reunirlos. La idea es en la mañana y cuando termine el día, ¿sí? Ese es el ideal. Si por cualquier cosa de la vida, por lo menos una vez al día, ¿sí? Que nos reunamos en nuestros hogares, que leamos un capítulo de la Biblia, que leamos un versículo de la Biblia y debatamos así como en esto. Bueno, ¿qué entendió usted? ¿Qué entendió usted? Y oremos. Es un hogar que construye sobre la roca, ¿sí? Cuarta lección, pedir a Dios su bendición sobre nuestra familia. Vean lo que nos dice Primera de Crónicas 17:27. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido. Y escuchen, será bendita para siempre. La casa de David en este caso. Así Dios quiere hacer con la casa de Carolina, con la casa de Angie, con la casa de Ronald, con la casa de Sheila, con la casa de todos los que nos encontramos en este lugar, de Lisette, ¿sí? Con la casa de absolutamente todos. ¿Por qué es importante esto? Porque una familia que es bendecida por Dios es de bendición a otras familias, ¿sí? Si yo recibo luz, yo comparto luz. Lo que yo doy, lo que yo tengo, eso es lo que voy a dar, ¿sí? Entonces esto es maravilloso. Ahora bien, hay unas promesas que Dios hace y que descubrí en esta semana, porque no lo sabía, que Dios le hace a la viuda, que Dios le hace a los que han perdido a sus padres, que Dios le hace a los que han perdido a sus hijos, que Dios le hace a las madres solteras, a los padres solteros. Dios tiene unas promesas tan maravillosas y hoy la tarea es que, dependiendo nuestra situación, recibamos esa promesa y la abracemos fuerte, porque es una promesa que nos hace Dios, ¿sí? Entonces, si Dios lo promete, Dios lo cumple. Vamos a ver, vean lo que nos dice este salmo, el Salmo 146, el versículo 9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Entonces, huérfano, viuda, no están solos, ¿sí? Dios nos sostiene, es maravilloso Dios. Salmo 68:5 dice, Dios es el padre de huérfanos. Vean esto tan hermoso. O sea, Dios es el papá de quienes no han tenido un papá, de quienes no han tenido una mamá. Dios lo es. Y defiende a las viudas, y lo vimos en estas dos historias. Él obra milagros, ¿sí? Es Dios en su santa morada. Defensor de viudas es Dios en su santa morada. Maravilloso. Ahora, Dios también promete cosas maravillosas a las madres solteras. Vean lo que les dice. Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor. Ve, nada más y nada menos. ¿Ah? Jehová de los ejércitos es su nombre. Si te sientes sola, madre, que has tenido que ser padre al mismo tiempo, Dios está contigo. Dios promete. Con estas lecciones de atrás, que es nuestra parte, ¿no? Ahora Dios promete que está a tu lado, dice, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Amén, qué lindo. Y al Padre que también está solo. Vean lo que le dice, lo que pasa en Génesis 22:8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y al final Dios también les dio el cordero a Abraham y a Isaac, que
no estaban sin la mamá de Isaac, pero en el momento preciso sí lo estaban. Y Dios provee también, ¿sí? Vean lo que Dios nos dice hoy a todos, Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré, ¿sí? Y hoy vamos a aprender el secreto. Hoy vamos a aprender el secreto y con esto terminamos. ¿El secreto de qué? Ya les digo de qué. Salmo 128. Vean lo que nos dice. Este es el salmo de las familias. Lo aprendí en esta semana, no sabía. Y vean lo que dice. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Quién teme a Jehová? No es un temor de miedo, no. Es quien anda en sus caminos. Ese teme a Jehová, quien lo obedece, ¿sí? Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, o sea, la bendición se extiende incluso a los nietos. Paz sea sobre Israel. Hoy vamos a aprender que temer a Jehová, obedecerlo, amarlo, es el secreto. ¿El secreto para qué? Para que nuestro hogar sea un pedacito de cielo en la tierra, ¿sí? Refugiémonos en estas promesas de Dios, hagamos la parte que nos corresponde en las lecciones que aprendimos hoy y vamos entonces a terminar con una oración, así que cerramos nuestros ojos para orar. Amante Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque eres nuestro ayudador, nuestro protector, por esas promesas tan maravillosas y por las lecciones que hoy hemos aprendido, Señor, a través de estas dos historias que sucedieron, Señor, y que así como sucedieron en dos mujeres, en dos familias, también puede suceder en nuestras familias y en nuestras vidas. Señor, gracias por tu gran amor, por tus milagros, por tus bendiciones y por estar a nuestro lado. Sigue acompañando cada uno de los hogares que aquí se encuentran representados con cada uno de nosotros. Señor, dirígenos y guíanos, Dios, a la Canaán celestial, Señor. Y mientras tanto, en esta tierra, ayúdanos, Señor, a tener un hogar que sea un pedacito de cielo en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén.